Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hoy ya es viernes, señoras y señores, pero lo mejor de todo es que estamos en el Ecuador del mes de mayo. Hoy 15 ya de mayo y ya verán que la semana que viene ya nos metemos a finales de mayo y cuando queramos estamos en junio. Esto vuela. Bueno, entramos en tiempo de tertulia aquí para cerrar la semana. Matías, buenos días. Muy buenos días. Antonio, buenos días. Muy buenos días. Moisés, buenos días. Buenos días. Jerónimo, buenos días. Buenos días. Y Bueno, buen día de San Isidro. Hoy es día de San Isidro Labrador, por cierto, también hay que decirlo. Los realejos. Hoy es el día de San Isidro Labrador. Acérquense a los micrófonos, por favor. Y bueno, comenzamos antes de nada, de los que estamos en esta mesa. Ayer teníamos que estar todos en un almuerzo, ayer. Antonio se olvidó y Matías está lesionado y quedamos Jerónimo y Moisés. Almuerzo tremendo ayer. Sí, estaba la carne riquísima, la carne de cabra. La carne de cabra, pero bueno, más que la comida fue y el condumio también estaba riquísimo. Y el condumio, pero más que la comida fue... La gente la acompaña. La reunión fue espectacular. La reunión fantástica con gente con mucha categoría, ¿no? Qué sana que es la gente de la lucha canaria, es impresionante, con esos valores, esa dignidad y ese saber estar, ¿no? Muy bien. ¿Tú, Jerónimo, qué opinas de...? Muy bien, bien. Además, me gustaron las reflexiones que hicieron Eligio Hernández y Manuel Fernández, dos personas que proceden del mismo sitio, del Pinar en el Hierro. Una del PSOE y otra del PP. Exactamente, que han ocupado altos cargos, pues... Y muy amigos. Muy amigos, y que no, la ideología aquí no rompe, y encima unidos y con un gran concepto de la lucha canaria, y ambos fueron practicantes de la lucha canaria. Sí. Incluso Eligio reconocía a Manolo Fernández que él era mejor estilista y que había sido mejor luchador que él, porque claro, Eligio dedicó poco tiempo porque si las oposiciones a magistrado, a juez, cuando la hizo en su día y demás, pues ya se tenía que ausentar más. No, y Eligio era más un luchador de fuerza que de Sí, yo pienso que sí, porque era de más empaque, más cuerpo. El otro no. Manuel era más estilista. Más estilista, exactamente. ¿No? Y luego también tener allí estaba el hijo de Barbusano, de Juan Barbusano, que como bien se reconoció, y yo lo reconozco, yo era bastante joven cuando la etapa fuerte de Barbusano, pero Barbusano fue un mito, un antes y un después. Hubo, como ellos mismos citaron, voy a copiar sus palabras, como decía que hubo grandes luchadores como Camurria y otros luchadores de la época, pero que Barbusano rompió un molde y que estableció. Entonces fue el momento que resucitó la lucha canaria, eso fue por los años 60, finales de los 60, principios de los 70, y marcó un hito que yo creo que hasta ahora insuperable, por lo que yo no sigo mucho la lucha, sino... Y pero fue digamos, donde él más fue en la Victoria. En la Victoria, sí. En la Victoria era un equipo de estos de tercera que no se conocía, y a partir de Barbusano ganó todo lo habido y por haber. Y es impresionante porque incluso grandes puntales y grandes bregadores ahí de la lucha canaria hablan de él con un respeto casi mítico, ¿no? Sí. O sea, te pueden decir, bueno, era mejor o peor, pero indiscutible que Barbusano estaba como muchísimo más arriba. Sí, y además era otra época diferente, porque después salió el Pollito a la Frontera, pero... Sí, eso fue después, muchos años después. Pero no fue lo mismo. El Santa Cruz Club de Lucha, que era el gran equipo, aquello era una selección más que un equipo, que yo era... Pues Barbusano se hacía con ellos, con el Pala, con el Pollo Mague. Es que era otra época. Que luego el Pala, José Jerónimo el Pala, creo que luchó en la Victoria, no estoy seguro. O se casó con una señora de la Victoria. ¿Alguna relación con la Victoria tuvo? Puede ser. Yo ya eso no recuerdo. Yo recuerdo de pequeño, porque mi padre era del norte, ¿no? Desde el Puerto de la Cruz, etcétera, ¿no? Que se hacían las luchadas en los barrios, o sea, y se llenaba de gente. Hoy en día cada vez se ve menos, ¿no? Es que habían equipos por barrio. O sea, el Sausal, por ejemplo, tenía un equipo que era el Furia de Ravelo. El Furia era la Matanza, el Rápido de Ravelo. Habría que potenciarlo de nuevo. Exactamente. Y habían siempre los grandes equipos, como podía ser el Rosario de Valleguerra, que era un tótem, ¿no? Bueno, que sigue existiendo. Sigue existiendo. Y el Tegueste sigue existiendo. También sigue el Ravelo,
pero ya creo que no se No, llama el Furia, Ravelo se llama el Furia. 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 Pero Creo que ahora es Ravelo, pero sí sigue el existiendo. Furia es la Matanza al Rápido. Después en el sur había uno que es el Chimbesque. El Chimbesque. Que se sigue y era el único, el mítico. Y el Llano ¿no? del Moro, pero no tiene nada que ver. Vamos a la información. Fue muy agradable el almuerzo casi cena, ¿no? Almuerzo cena. Bueno, para algunos, yo no llegué ni a la merienda. ¿eh? Almuerzo cena, pero bueno. Bueno, Moisés, probablemente te vas de la tertulia. Será temporal. Temporal. Tenemos ahí un trabajo en el Golfo Pérsico, en el norte del Golfo Pérsico. Te vas al estrecho de Hormuz. Sí, pero hacia el norte, hacia la zona norte. La zona norte te refieres más hacia Irán. O sea, digamos que lo que es la punta del estrecho, la parte norte es el Golfo Pérsico y la parte de atrás, de abajo, es el Golfo de Omán, ¿no? Pues sería la parte hacia de Basora. Basora queda hacia el norte, hacia Irak. Basora es Irak. Claro, porque ten en cuenta que Irak tiene pues un cejo de playa bastante corto, razón por la cual invadió Kuwait. Y entonces, bueno, ahí tenemos que atender un barco que está allí que ha sido ya, está en siniestro total, pero hay que sacarlo de allí. Bueno, estás hablando que van a sacar un petrolero que ha sido no hundido, sino casi hundido. Está todavía en flotación, pero con impactos y tuvo una gran... no llegó a reventar, pero sí tuvo ¿Qué es una un barco, combustión. un petrolero? Un petrolero, y hasta ahí puedo hablar. Y no puedes decir nada más. Bueno, entonces hay que decir... Bueno, tiene que ser confirmado porque estamos todavía en negociaciones, esta cosa va lenta y falta el visto bueno del gobierno iraquí. Bueno, hay que decir que Moisés pertenece a uno de los grupos de buzos más importantes del mundo. Es un grupo americano, ¿no? Bueno, en realidad es una comunidad de buzos de salvamento en los cuales, pues, digamos, las naciones más representadas son Holanda, que fue la que inventó el salvamento mundial con compañías míticas como la Smith, la Switzer, y luego están los americanos a colación y luego pequeñas compañías. Quiere decir que tienen tanto poder y tanta fuerza que incluso pueden ofertar un servicio a un país que no las tiene. O sea, vamos a ver. Estamos hablando que sacar un barco de esos vale millones de euros. Millones, sí. Estamos hablando en torno a los 20, 25, 30 millones de euros y ya el Costa Concordia pues se plantó en 1.3 1.300 millones de dólares. Nada, calderilla. ¿Y hay que arrastrarlo o viene solo? Bueno, pues todo depende de la forma en cómo haya colisionado, ¿no? Claro, y hay un problema, porque están en guerra. Y claro, está en la zona iraní, pero tienen que ponerse de acuerdo con los americanos y con los israelitas, porque imagínate tú a Moisés allí sacando el barco y lanzando allí... Y mandando petardos. Será como Navidad adelantada con todos los voladores y todas las cosas ahí estallando y tal. Sí. O sea que pronto nos deja. Temporalmente. Temporalmente. Bueno, pues es un orgullo que pertenezca a uno... El jefe del equipo es americano, ¿no? No, el jefe del equipo es el capitán Nicholas Sloan, el que llevó el Costa Concordia, al que yo conozco hace más de 25 años. Estuve mucho antes del Costa Concordia. Estaba yo en Mauritania cuando me llamó para el Costa Concordia. Estábamos en Mauritania sacando 74 barcos hundidos para que Mauritania firmara los acuerdos pesqueros y tal. Y me llamó a colación para lo del Costa Concordia y me preguntó si tenía alguna idea de cómo sacar ese barco. Y le dije, básicamente, mi opinión era usar la proximidad a la costa para hacer el Park Clean, y al final se hizo así. No fue idea mía, fue la idea que en un momento dado se llegó a hacer, porque no se podía cortar el barco, ¿no? Estábamos en una reserva natural y el barco no se podía tocar. Y eso se perdió, me refiero informativamente, desapareció. Son de esas cosas que estuvo copando los medios un montón de tiempo y después ya desapareció, lo levantaron. Me acuerdo que la flotabilidad fue, o sea, ponerlo en flotabilidad. Y después ya no sé qué hicieron con él, si lo retrasaron, allí si lo arreglaron. O sea, en realidad no llegó a flotar nunca porque digamos como que estaba escorado, entonces lo volvimos a adrizar y lo pusimos encima de unas plataformas de 800 y 1000 toneladas que pusimos bajo la horadadas en granito, o sea, que era impresionante. Y luego las partes que no podíamos cubrir con plataformas, pues les poníamos bolsas de cemento de 50 toneladas o 20 toneladas, que estamos allí, las 13.000 toneladas de cemento, ¿no? Entonces hicimos como un suelo para que aquello reposara. Ten en cuenta que eran 114.500 toneladas y muy frágil. Pero los cruceros son muy frágiles. Estamos hablando de un crucero de 4.700 pasajeros. 70 metros de altura, o sea 70, impresionante. O sea no el que vino estos días aquí, el de la polémica del vino. no, aquello chiquitito, eso un quirismo al lado de aquel. Nada, sí. Bueno, vamos con el crucero. Pasamos del crucero ese al de aquí. El Hontavirus, sí. Bueno. El Antavirus. ¿Qué
tú lo llamas Honta. Bueno, es una forma de... No, es que claro, en inglés la H se pronuncia. Se pronuncia la H, ¿no? Claro. El hantavirus. El Hondius, el barco es el Hondius y el hantavirus el bueno, el otro día estuvo aquí Vladimiro y claro, Vladimiro nos puso la nota de humor porque claro, dice, en un viaje, estamos hablando que el crucero son 45 días del barco ese. Los billetes más baratos valen 20.000 euros los billetes del barco. Es un barco para gente rica, ¿no? Para ricos. Dice, qué curioso que los ricos fueran a ver las cagadas de los pájaros en un vertedero que había ahí en el... Que es curioso, ¿eh? No, yo no escuché. He escuchado a personas que has tenido aquí y que has entrevistado y hablaban de las declaraciones de Vladimiro y no me las he descargado para escucharlas. Yo me muy bien con Vladimiro, fui alumno de él. Un barco de ricos. Pero yo sí en parte, de filantropos, de estos, de ricos, de gente de... Hombre, también profesores de universidad, de muchos científicos. 14 españoles. Pero hacían un viaje bastante largo. Pero 45 días. A mí sí me explica, y esta explicación me la dio un argentino, a qué iban a ese vertedero. Pues porque allí van muchas aves a comer basura, las aves, aves australes, aves raras, y entonces como para fotografiarlas, para verlas de cerca. Sí. Porque la mayoría eran ornitólogos o aficionados a la ornitología y demás. Exacto. Entonces, y que por esa zona, no solo en ese vertedero, sino por esa zona, esto me lo dijo un argentino que está en el gimnasio conmigo, o sea, que es un tipo que conoce del tema, que no le extrañaba y que allá es frecuente de esa enfermedad, porque hay mucho grano y en las zonas donde hay mucho grano hay mucha rata y las ratas pues se transmiten. Y en los vertederos también. Y en los vertederos, hombre, claro, ahí lo que está claro y... Pero esa rata no es tanto de vertedero, es más de lo que dice Jerónimo de cereales. Es una rata pequeñita, es un ratón pequeñito, el virus es de los Andes, ya está. Sí, la cepa. Y viene de un ratón, el colilargo, que es de los Andes, o sea, es de montaña, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el ratón bajó al mar, no lo sabemos, ¿no? No, lo que está claro es que el contagio, si lo hubo, parece ser en tierra. En el mar es muy en poco. La pareja en que el barco muy poco. La pareja que murió había estado haciendo un recorrido anteriormente al crucero por la zona, o sea, un recorrido a pie, no en barco, y llevaban ya varios meses en la zona y parece ser que pudieron cogerlo en la zona de los Andes. Pero bueno, el tema está ahí. Valoración del fin de semana pasado, de todo lo que pasó. Para mí fue todo un teatro. Fue todo un teatro. Esa rueda de prensa a pie de barco allí en teatro de Mema y del gobierno central. A ver, para tapar los otros escándalos, para granjearse presumiblemente, según comentarios y lo que apuntan, para granjearse ella algún puestito en la OMS que dicen que quiere. Ella está apuntada se lo está trabajando, vamos. Sí, y muy bien. Porque sabe que en Madrid no le van a dar una patada en el tafanario cuando se presentan las elecciones otra vez. Ya lo dijimos el otro día, que el mejor sitio para tener un confinamiento, en este caso, o una cuarentena, son los barcos. ¿Por qué? Porque obviamente lo pueden mover y tal, y digamos todo lo que necesite puede ser fácilmente transportado al barco. Claro, pero hay un tema que lo ha dicho aquí, lo han dicho dos expertos aquí en esta radio, que claro, el barco, si está contaminado, no es el mejor sitio. Vamos a ver, porque se contaminan todos. Habría que coger otro barco. Pero es pero vamos a ver, ese no es el concepto de la epidemia en el mar. La epidemia en el mar que se tiene que contener. Sí. Paso número 1 es contención, la segunda es contención y la tercera es contención. No, espera. Pero Moisés, si el barco está contaminado, de ahí no sale. No, se mueren todos. Efectivamente. Se mueren todos. Pero eso no es el objetivo. No, por supuesto que no. Por eso tiene que ir personal preparado. O sea, vamos a ver. Aquí el aspecto humanitario se da en el barco. No se saca a la gente del barco. Y si se saca es a partir de que acaba la cuarentena. O sea, se han roto todos los protocolos técnicos. Que tú lo hagas porque lo impones, como ha pasado ahora, porque en esto de autonomías habría que saber cuándo la autonomía puede arreglar, cosa que en la DANA no se dijo que tenía que haber sido Valencia la que tenía que haber puesto tal. Pídanlo, y aquí no. Aquí aplicó un 155. Lo dice el presidente de Canarias, pero sin embargo
lo apartan a un lado e imponen poco menos lo que es política estatal. No me parece bien. Con las reservas propias, ¿no? Aplicó y entendiéndose la ironía, aplicó un 155 al gobierno español. Efectivamente. También estuvo aquí el magistrado Juan Manuel Fernández del Torco, y Juan Manuel dice jurídicamente que Canarias tiene que denunciar al Estado. Claro, por supuesto. Pero lo tiene que denunciar ya. Totalmente. Porque han invadido las competencias de Canarias, ¿no? Hombre, yo lo que no comprendo es cómo atracaron el barco, porque si estaba bien protegido porque ese muelle, y me parece que lo hemos comentado aquí, es azotado por los vientos. Por eso está tan poco desarrollado. El muelle de Granadilla sufre... Vamos a ver. Ese barco viene del mar Austral, que tiene un mar muy complicado. Exacto. El mar Austral es muy complicado. Tú me estás diciendo que porque tengas a lo mejor 20 nudos de viento... Pero para bajar gente, sí. Para bajarse. Vamos a ver. Te puedes bajar tú. No, pero es que ya la gente estaba en tierra. No, faltaba gente por bajar. Bueno, yo digo, en mi opinión técnica... Podían haber bajado en barca. En mi opinión técnica, creo que fue un gran error el haber desembarcado a la gente. Bueno, ya vamos a ver. Yo creo que no, que el barco sí puede ser, porque además es un barco que está preparado. Y escuchando a Basilio Valladares, dice que las pruebas PCR se podían haber con el viento para bajarse la gente, yo creo que no hay estabilidad. Fue un show. Sí. Luego gente sin mascarilla, luego todos pasando enfrente del agua de la UME, cuando estaban ya todos los pasajeros dentro, luego se empezó a repartir, luego un positivo en Estados Unidos, luego otro en Inglaterra. Esto es como una pesadilla. O sea, es como estas películas de zombies de las cuales nunca aprendemos nada, ¿no? O sea, vamos, primado negativo. Entonces, vamos a ver. O sea, tú coges a 14 o 15 o 100 y pico pasajeros y los repartes por todo el mundo, pues pasas de ser una epidemia a ser una pandemia. ¿Y qué me dices del psiquiatra? O sea, se baja de la guagua, directo a su coche. O sea, eso fue por una película pues no de terror, una película cómica. A ver una cosa. Según los científicos, es muy difícil transmitir de humano a humano. Tiene que haber un contacto. Efectivamente. Puede pasar una vez o dos. La cadena se rompe. Si te bajas, ¿qué problema hay? Yo no le veo tampoco a los psiquiatras que le están poniendo algo que eso. Hombre, si no tienes un contacto. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué tanto paripé? Tanto paripé. No, seguir el protocolo. Tenían que haber depositado la ropa en un sitio, haberse descontaminado. Supuestamente podía tener contaminación. No hizo los 2 horas antes estaban todos con EPI, con mascarillas, con todo, y se baja este señor de la guagua directo a su coche. Pero eso depende también, porque, sin embargo, en Países Bajos, cuando llegaron al aeropuerto, bajaron ya sin nada, sino una simple mascarilla. Tampoco lo entiendo los protocolos de cada país, ¿no? No hay un protocolo. La OMS tiene que un protocolo para todos lados, igual con tanta, eso básicamente es lo que está pidiendo la OMS. Con tanta rigurosidad para nosotros. No lo hizo con los demás países. No lo hizo con nosotros. Lo cual demuestra que no tiene una autoridad y que la OMS, tengo mis dudas de la fiabilidad. Totalmente. Y menos con el secretario general que tiene, de cuya procedencia deja mucho que desear. Cuando fue en su país ministro de Sanidad un marxista a las órdenes de China. Sí. La síntesis. De una organización. Y eso no soy yo, el autor intelectual está ahí en los medios y está saliendo en pruebas de los... por esos días anunciaron ya que tenían la vacuna preparada, imagínate. O sea, ya era el negocio. Ya querían meternos otra vez en otro... Bueno, nos vamos a publicidad. Tenemos una llamada, pero le decimos que se espere un momentito. Se espere 3 minutos. Tenemos que ir a publicidad porque es obligatorio. Porque cuando entra la publicidad en toda Canarias, pero en Tenerife es una publicidad, en Gran Canaria es otra publicidad, entra por isla. Entonces hay que respetar esos horarios y después de que la publicidad, pues entramos con el oyente. Son 3 minutos. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Hoy me he visto como quiero, sin permiso, sin miedo. Con Webe lo hago así. Lo quiero hoy, pago en 6 meses, sí. Sin intereses, sin complicaciones. Fácil, claro, sin presiones. Pídela en tienda o en la
9. El próximo 18 de julio, disfruta en el Tenerife Cook Music Fest de la experiencia del verano con las actuaciones de Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario. Compra ya tus entradas en cookmusicfest.es. Colaboran Vinter, Armas Transmediterránea y Clínica Paule. Ese olor a coche nuevo, esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos. Tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en cajasiete.com/préstamo coche. ¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en cajasiete.com/te atendemos. En Dormitorum hemos subido el nivel del descanso y bajado los precios. Ahora 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o llámanos al 699 98 97. Abiertos 24 horas en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta. La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales. Cuando pierdes a un ser querido, puede que dispongas o no de seguro de decesos. No te preocupes. En cualquiera de los dos casos, en Velatorio Memorial La Laguna, te atenderemos y ofreceremos todos nuestros servicios. O puede que tengas dudas si trabajamos o no con tu compañía. No te preocupes. En Velatorio Memorial La Laguna trabajamos con todas las compañías de seguros. Más información en Velatorio Memorial La Laguna, Plaza del Cristo sin número o en el 900-231-132 a cualquier hora del día. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. A ver, silencio, silencio en la sala, ya estamos en directo, silencio, se disparatan todos ustedes, ¿eh? Aquí estamos alterados hoy. Están alterados, disparatados. La primavera nos tiene. La sangre altera, la primavera la sangre altera. Bueno, vamos con un tema, teníamos un oyente, ¿lo tenemos todavía el oyente? A ver, sí, buenos días. Hola, buenos días para los contertulios. ¿No creen que las crisis sanitarias son utilizadas como herramientas políticas y militares para utilizar el miedo y convertirlo en un arma? Un saludo. Muchas gracias. Bueno, yo militares no, pero políticas sí, para intentar una pandemita más para tenernos encerraditos. Sí, las cosas de... Totalmente de acuerdo y de hecho... Bueno, la más famosa fue la Guerra Fría. O sea, la trama entre la Rusia comunista de aquella época con Estados Unidos, ¿no? Nos metían el miedo, bueno, a las generaciones anteriores, ¿no? Una población que tiene miedo al radio oyente, le decimos, es una población más obediente y que acata más las normas, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el error de muchas de las sociedades, incluso la española? Que sacrifican lo que es su seguridad, su privacidad por lo que es seguridad. Con lo cual, al final, no te quedas sin una cosa y sin la otra, ¿no? Y que duda cabe que el brazo que pueda llevar a cabo una operación psicológica tan grande, pues suele ser el ejército, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la operación Warp Speed en el coronavirus. Como dice Jerónimo, más que nada por los políticos, más que por el ejército. Ya, no, claro, por supuesto, pero opinión. Bueno, más temas. Estamos ya en elecciones el domingo. Importante. A ver, Matías, cuéntanos. El domingo elecciones. Va a ganar María Jesús, ¿no? Yo creo que sí. Las elecciones están ganadas antes de celebrarse. ¿Están ganadas por parte de quién? Por el PP. Yo creo que saca una mayoría absoluta otra vez. Pero yo lo que les recomiendo a los andaluces es que vayan a votar. Por el PP si quieren o por lo que sea, pero que vayan a votar. Porque lo que sí creo que en esta lo único que se puede ver es el termómetro, digamos, de Vox,
si sube o quizás o se mantiene. O se mantiene. Hombre, yo creo... Es quizás la única incógnita que hay. El resto está todo pescado vendido. Efectivamente. Mopongo va derecho a... pro al marisco y lo pongo con su juego de lengua. Su lengua que no para. Vamos a ver. En realidad el problema se va a poner como los lagartos, lengua bífida. Los lagartos estos del hierro, sí, que se pensaba. Un cacho de lengua final de. El problema es que pone ya una persona que es polémica, que viene de ser vicepresidente del Estado con todo el desgaste que lleva, con una persona que no tiene un retro político, que en un momento dado no habla y dice todo lo que piensa, con lo cual no tiene una mesura política. Y que le ha quitado... Y luego lo último que dijo sobre los accidentes laborales a dos compañeros de la Guardia Civil. Eso es una vergüenza. Sino que quiere quitar también las viviendas vacacionales. Pero por arriba de todo, o sea, tienen razón los dos lo que están diciendo y es muy importante y muy grave, pero por arriba de todo y con anterioridad es que ha vaciado a todas las comunidades autónomas de presupuestos para dárselos y entregárselos a Cataluña. A Cataluña le ha dado todo y Andalucía ha sido perjudicada, aunque por lo visto la incrementó por un lado, hizo unos recortitos de otras y tal, pero vamos, una mujer que era un buen candidato, alguien lo dijo, que era un buen candidato para Cataluña. Pero para Andalucía, ¿cómo se atreve? O sea, tienen una cara que... Y después, la campaña la ha abordado, porque la última, los de accidentes laborales, los guardias civiles... Hombre, por favor. Uno, cuanto menos, si no quieres decir asesinato, homicidio, pero... Un accidente laboral... ¿Se considera asesinato? Bueno, y la pitada que le hicieron a Marlaska, eso ya hace historia, o sea... No, Marlaska ya no va porque en un momento dado ya es que poco menos que no... Es que está rabioso. Sí. Marlaska está rabioso. No sé, el presidente le dirá que asista al acto y Marlaska le dirá, no, asiste tú, presi, porque a mí me van a poner de vuelta y media. Lo que es normal, porque ha habido una omisión en su cargo tremenda, al no dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del mínimo material necesario, y entre otras cosas la Guardia Civil. Otros cuerpos no lo sé, pero es que la Guardia Civil suele ser siempre la más castigada. Se cargó el Oconsur. Claro, el Oconsur y se cargará tan pronto como pueda la UCO. Pero si hay drones, no hace falta tener enfrentando a la Guardia Civil, enfréntalos con drones a las lanchas. Ahora, si estuviera atrás lo arreglaba rápido. Bueno, ya estaría resuelto. Por supuesto que sí. Vamos a ver, lo dijo... Ya no había ni una narcolancha más. Lo dijo el representante de Vox en Andalucía. Bueno, ante este tipo de cosas, menos palabras y más plomo. Pero vamos a ver, que estás tratando con... Ojo, que yo no aliento eso tampoco. No. A ver, yo lo único que te digo es que para que mueran los nuestros, que mueran ellos. No, pero vamos a ver, aquí no se incita a la violencia. Si es que... Lo que te digo es que no estamos tratando con carteristas y oportunistas, estamos tratando con gente muy preparada. Son criminales de mucho nivel, pero muy buen equipo. Pero gente que está en guerra contra ti y que está utilizando armamento de guerra, armamento largo, te utilizan tipo SESME. Sí. Eso es un 762. No. Es un 762 de... Tiene buenas armas. Se le da el alto y si a la tercera no, pues se dispara. Con un 9 corto o con una Z de esos, un fusil ametrallador. Y además que no pueden dispararle a los motores. Entonces, ¿dónde le disparo? Los tiros. No, vamos a ver. Que no es la primera vez, que ya pasó otra desgracia con dos guardias civiles igual y prácticamente calcado. Que lo que no se puede hacer es que sigan muriendo más guardias civiles. Ustedes se han dado cuenta que si la Guardia Civil no se levanta es porque es un cuerpo altamente disciplinado y con el honor como el concepto del honor es una religión para ellos. Se han dado cuenta que el cuerpo más laureado de Moisés, Europa. Al nivel que está llegando España, creo que fue Madrid, han autorizado a la policía a salir con sus fusiles. Es tremendo, o sea, como ahora mismo está pasando en Alemania. La policía alemana sale con sus fusiles a la calle. Y luego lo que acabas de decirte una cosa de Madrid que es significativo también, en el mismo sentido, pero en el lado de la prevención de riesgos laborales y de seguridad profesional. No concederle profesión de riesgo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, cuando hasta la Policía Municipal, creo que es Getafe, eso no lo digo con duda, pero es un municipio grande madrileño, lo tiene,
los mozos de escuadra, los encharchas, todo eso lo tienen reconocido. Y esta gente no se le reconoce, pero bueno, pero estamos... Ya, pero es que una encharcha está cobrando prácticamente un tercio más de lo que cobra un guardia civil, lo cual es ridículo. Sí, sí. Ojo, y entonces, ojo que lo pagamos todos. No, claro, por supuesto. El chancha y la... Porque la encharcha y los mozos de escuadra se les paga tanto de administración central como de la autonómica. A las dos policías autonómicas las pagamos todos los españoles. Lo cierto es que cada vez que hay un problema siempre está la Guardia Civil. Exactamente, cubren el cuerpo de la Guardia Civil. Hombre, por supuesto. Claro. Con todo mi respeto, la Guardia Civil es posiblemente el mejor cuerpo policial que haya en Europa, el más condecorado. Entonces, se les tiene que dotar de medios y se les tiene que dar un poco más de libertad de acción, porque claro, si tú disparas tu arma siendo Guardia Civil, tienes que rellenar muchísimos papeles. Pero es que estamos hablando de que son compañeros los que están cayendo. Esto es inadmisible. Y si tiene que venir alguien como Trump, pues bienvenido sea. Además es un cuerpo que tiene muchas especialidades. Claro. Marítimas, o sea, la Guardia Civil del Mar, montaña, helicóptero, drogas, tal, se tiene... Todo. Bueno, déjenme leer algún mensaje. Muy buena información, están dando, lo visto. O sea, bueno, un oyente que le gusta el programa... otra cosa, ¿dónde primero empezó el COVID? En España. Pues empezó aquí, en La Gomera. Acuérdese que empezó alemanes, aquí. los 5 alemanes. Sí, los alemanes ahí de tal, sí. Y bueno, otro mensaje, recibimos a los ricos que se van de crucero y se infectan de antivirus, pero los ecologistas en Canarias no quieren a los turistas, que nos dan de comer. Vamos muy bien, esto es un mensaje también es totalmente desquiciado eso de estar disparándote en un pie a tu economía, que es el turismo, pues, exacto. Que venga alguien y lo explique. Bueno, se han enterado del otro en Burdeos ayer, otro crucero, pero este tenía cagalera en todo. Es que se dice así, cagalera. Bueno, o gastroenteritis. Se entiende, de alguna manera se entiende. Pero yo creo que se dice más cagalera que gastroenteritis. Hay otro barco en Alaska, En plan canario sería diarrea. Diarrea, canario es diarrea. Yo creo que es cagalera también. ¿Cagalera? ¿No? Sí. No, cagalera es más de aquí. Es más de aquí, cagalera. Diarrea es como lo puedes ver hasta en inglés, con una H intercalada. Sí, tú Jerónimo, tú no ves cagalera. Sí. Eso Jerónimo que sería comida en mal estado, me imagino, ¿no? Es posible, Si cuando es tanta gente es posible. Algún virus, de todas maneras hay una especie de gripes también hay que te afectan el aparato digestivo. Lo que pasa es que, ojo, vírica también, y esta mañana dábamos la noticia que el barco venía también terminado aquí en Tenerife, en Canarias. No, terminará, claro, porque como somos tan samaritas... que el crucero normal, crucero terminaba aquí en Canarias. Además suspendió inclusive la que tenía por Lugo, también la suspendió. Yo creo Han suspendido, pero el destino final era Canarias. No sé exactamente si Las pues Palmas... No lo digas mucho, no des ideas. No des ideas porque tal. Escucha, yo he visto barcos de salvamento marítimo acudir a rescate en plena costa mauritana. O sea, hacerte una singladura de posiblemente 600 o 700 millas náuticas. A rescatar gente para traerlo. Exacto, y lo rescata. No, vamos a ver, hay unos. Esto va según acuerdos marítimos internacionales. Lo que no podemos hacer es suplantar ese servicio en otros países, pues así somos. Eso del espíritu samaritano, bendito sea. Pero te acuerdas. Pero se le tiene que prestar todo tipo de ayuda, pero no romper algo tan clave como es una cuarentena. Cuando llegó Pedro Sánchez al poder, lo primero que hizo fue traer el a Valencia, el Open Air a Valencia, que estaba vagando por allá entre Malta y no sé qué, que no tenía nada que ver, ni nos iba y nos venía, porque eran otros países implicados, Italia, Francia, venían huyendo de Libia, creo que era y tal, y él se los trajo para acá porque es el Chaki. El Open Arms, hubo una investigación y se llegó a concretar de que tenía determinados lazos con mafias de tráfico humano en las cuales llegaban a un rendezvous marítimo y ahí pues pasaban a llenar el barco de inmigrantes. En el origen, en el origen. La época andaban por Malta, por ahí. De hecho, hay grabaciones y vídeos de patrulleras libias dando avisos a esos barcos para que se mantuvieran fuera de las aguas territoriales. Hace tiempo que no está en el mar Mediterráneo, ¿no? No. Es que todo ha entrado ahora por Canarias. Lampedusa en Italia ya está vacía. O está por aquí, pero ya está como si dijéramos renovado o reformado. O sea, ya no era para... Sí, que fue motivo de crítica de que hasta Clavijo los había recibido. Sí, pero ahora está para evitar más un barco como, digamos... Salvamento. Exactamente. Salvamento, sí, fue cuando eso... Bueno, así se planteó. Yo creo que... Nosotros ya tenemos... Creo que se reformó para eso. Nosotros ya tenemos nuestro servicio de salvamento que
orgullosamente puedo decir que estuve un año en el Punta Salinas. El esquema es fantástico. No, tenemos los mejores barcos, los mejores profesionales. No necesitamos al Operans, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo la OPERAM tendría que explicarlo bien, porque yo sigo pensando de que hay más claroscuros que otra cosa. No, pero es que ahora mismo no está como está. Acércate al micrófono. Como estaba antes, ahora ya no está en tiene esto. que ser. Ahora está más que nada lo que yo creo que... Salvamento, creo que es como algo, sí como auxilio. Auxilio, exactamente. Bueno, pues para esos barcos que se perdían, que se iban a Atlántico adelante, en el de hierro. Pero eso es lo que hacíamos nosotros. Nosotros, me acuerdo que en el año 2005 encontramos un cayuco que estaba mucho más allá del punto de no retorno, que incluso los helicópteros estaban así, y salimos nosotros. Tardamos en llegar como 2 días y pico. Estaba como a 300 y pico millas más allá del hierro, ¿eh? Tardamos, y cuando encontramos el cayuco, pues estaban todos muertos menos uno. Logramos arrastrarlo y la persona que estaba moribunda se pudo teletransportar y volver. Nosotros hacíamos ese tipo de servicios cuando era algo más controlado. Ahora no, ahora es una locura. 500,000 dice que hay en el norte de África listos para entrar en Europa. Pues no sé. Uy, ahora que les venderán, que los van a nacionalizar. Pues claro, el lo efecto venderán de esa manera, no le dirán el fácil, pero lo trámite. venderán, claro. Las mafias saben vender todas esas cosas bien. Pero yo vuelvo a lo mismo. Yo que he estado en esos países, pues el último que estuve en Gambia. Y de hecho crucé el río Gambia, lo crucé en una patera, además. Tuve el placer de saber lo que se siente en Banjul. Crucé, porque para ir a Senegal desde Banjul hay que cruzar el río. Y el río es enorme, allí no hay puente ni nada, hay unos barcos que cruzan el... Pero será tranquilito el agua, ¿no? Bueno, no te creas, no te creas. Tienes cocodrilos, ¿eh? Y yo crucé en una patera, el cruce del río... Es fácil media hora en una patera, chucu con el motor. Había más agua dentro de la patera y yo digo, coño, más agua que en el mar. Bueno, y yo que recuerdo estar allí, yo eso de las mafias es entre comillas. Vamos a ver, yo siempre he contado la historia de ese país, de Gambia. Gambia, un señor puede tener la posibilidad de tener 4 mujeres. 4. Por supuesto, quien tenga posibilidades para mantenerlas y comprarlas primero. Tiene 4 mujeres. Cada mujer tiene 5 hijos. Ya, entre las 4 mujeres son 20 hijos, más las 4 mujeres, más el marido y algo más de familia. Aquello era un mundo. Que además tienen un patio, las casas donde están allí, hacen la comida en el patio, lavan la ropa. Aquello es una familia enorme. Entonces, allí trabajar no trabaja nadie, porque no hay trabajo. Allí no hay colegio tampoco, no están escolarizados. Tienen todas las enfermedades. Bueno, todos tienen, ¿cómo se llama? La fiebre amarilla, y la otra, los que nos comemos las pastillas, ¿cómo se llama? La malaria. Entonces, allí todo el mundo tiene malaria. Todo el mundo. La malaria no es que te mueras. Si no te medicas, te mueres. Pero si te medicas, no hay ningún problema. Pero no hay medicamentos. El sueldo máximo que entraba eran 20 euros. Entonces, claro, ellos toman la decisión. ¿Quién es el niño más fuerte de la familia? ¿Quién es el más sano? Y pagan dinero para sacarlo de allí. Pero al final... A diferencia de Marruecos, ¿no? No, pero pagan a Antonio dinero porque el niño o ese joven que venga a Europa, solamente con que le mande 100 euros al mes vive toda la familia. Exacto. Y es normal que salga, ¿no? Me refiero porque hay muchos inmigrantes de Marruecos que por lo visto están mal de la cabeza. Bueno, porque los han tratado y tal. Bueno, que también se los quitan. También puede ocurrir eso. Y amnistías que han dado y han salido el ayudar al prójimo está muy bien. Sí. Y vuelvo a repetir que siempre tenemos nuestro lado humanitario. Yo el primero, por supuesto. Yo estuve en Cruz Roja y me acuerdo que he viajado mucho por África y tal. Pero una cosa es intentar reciclar o intentar tratar o intentar ayudar a 1,5 millones de inmigrantes cuando tenemos unos índices de pobreza en Canarias altísimos, más que la media nacional. Y otra cosa es olvidarnos de los nuestros. Nosotros podemos ayudar. Yo me acuerdo en el 2005 que ayudábamos a todos los que podíamos. Nos damos abasto porque al mismo tiempo que desembarcaban los 14 o los 20 pasajeros del Hondius, por el asunto del hantavirus, llegaban 167 al hierro. Sí. Entonces no sabemos si esa gente puede tener... En esos días llegaron a las galletas que nos desviaron al puerto de los cristianos. Es que es una locura. Es una locura.
Al Hierro, a Lanzarote, a Fuerteventura y a Tenerife. No, están llegando un montón ahora otra vez. No, claro, efectivamente. Entonces, a ver, con todo mi respeto, hay que nadie regular se sienta, esto. que nadie se sienta ofendido. Hay que regularlo. Hay que regularlo. A ver, no hay xenofobia en mis palabras, es simplemente... No, para nada. Claro, vamos a ver, estoy cansado, lo vuelvo a repetir, de ver canarios metiendo la mano en un contenedor de basura, por el amor de Dios. Moisés, ahora mismo Europa está reclamando a España las ayudas porque las desvió para las jubilaciones. Las pensiones, pago de pensiones, para las pensiones. Cosas, o sea, es que España está arruinada. Entonces, no saben ya de dónde sacar dinero. Técnica. Exacto. No nos queda nada cuando abandone el poder. Después vienen los recortes, claro, no van a poder hacer recortes, no van a tener que hacer recortes si arruinado, si ha vaciado toda la caja, como el Zapatero, que ahora va de digno por ahí. Bueno, no, pero va de digno que den ejemplo y que cada uno de estos que han estado promulgando por a fronteras abiertas, pues que adopten a 2 o a 3 y los metan en su casa. Yo pienso que más o menos con tanto votante que puede ser que han ganado y tal, bueno, pues la gente de Podemos, de todo el bloque de la extrema izquierda, pues que adopten a más inmigrantes y los acojan en su casa, porque es una locura. Si pueden, hacen que los adoptes tú a ellos. No, ya, vamos, esto es como yo planteo un problema, pero yo no quiero ser parte de la solución, ¿no? Yo creo que a este problema sí que puede haber una solución contratando en origen aquella mano de obra que necesitamos. Totalmente, exacto. Tiene que haber una criba. Esa es la única. Y luego el problema de las ayudas que las da y van a parar a las manos de los mismos. Claro. De los jefes, de los dirigentes. No, vamos a ver. Tú cuando mandas... De esa gente cuando tú mandas cualquier tipo de ayuda a esos países africanos, no le llega a nadie. Nadie. Ese es el gran problema que tiene Europa. El primero que la pilla, se la lleva. Da lo mismo que sea el ministro, el presidente, el funcionario, el policía o el administrativo. Quien tranque el dinero... Si es dinero, desaparece. Y si son equipos, yo he visto equipos en Mauritania, llevarles un equipo de rayos X. Un equipo de rayos X es una cosa importante, es enorme, además pesa un montón. Para hacer radiografías ahí en el hospital y alguien se llevó una pieza y nunca funcionó el equipo. Entonces, y nadie ha sido capaz de pedir esa pieza a ningún sitio porque nadie tiene dinero para comprarla tampoco. Entonces, todo lo que llevas allí, si no lo controla alguien que no sea del país, es que la solución no está en dar dinero, sino crear infraestructura. Dinero no le puedes dar. Necesitas un hospital, te lo vamos a construir. La mano de obra la pones tú. Y los fondos que sean fondos europeos, si quieres y lo tienes que gestionar tú, si no también se maman el hospital. Claro, por eso los únicos que funcionan son los de las órdenes religiosas. Mira, pero estamos hablando de lo que se está planteando aquí, de fomentar ese tipo de infraestructuras, pero hay gente que le puede llamar un neocolonialismo. Es que no lo es, pero es la única manera que tiene. Es la única manera, sinceramente. Una, le vas a dar mano de obra para que trabajen ellos allí y no tengan que desplazarse. Pero luego lo que dice Miguel Ángel, luego tienes el otro problema, que ellos no son capaces de administrar eso, son todos unos corruptos. No, yo no diría corrupto, es que genéticamente se están buscando la vida. Y si tú se están buscando la vida. Sí, mira, yo creo que si le empiezas a dar trabajo y que empiecen a hacer y que tengan unos salarios más o menos... Pero si no hay trabajo allí, yo te digo... Mira, un ejemplo... que tienen necesidades de escuelas, a que tienen necesidades de hospitales, pero si no van a que a la tienen escuela, necesidades de carretera. En Gambia no hay escuela. Un ejemplo... Por eso mismo, inviertan los países en vez de darle dinero a sus gobiernos, que inviertan ahí en hacer infraestructuras, con lo cual ya genera trabajo. Mira, un ejemplo es la ropa de segunda mano que se tira aquí y se envía para allá. Al final se ha demostrado que acaba en ciertas tiendas. En Banjul, tiendas. ¿Tú sabes en Banjul cuál es la tienda? El Corte Inglés de Banjul. ¿Tú sabes cuál es el número 1? Sí. Mira, el número 1 de Amihachi. Es el por eso inglés. todo un negocio. Hay un turismo en esos países. No sí, hay poquito, pero hay. Sí. Hay. Senegal mucho más que Senegal que es el más que está avanzado. Senegal, Mauritania también. Mauritania menos también. Mauritania es un país peligroso, en este momento. Golpes de Estado cada poco. Mauritania hay que tener cuidado. Senegal le llegó a haber convenios con Canarias para formación de chicos. Senegal es el que está hace unos años. Cabo Verde y Gambia también. Ambos dos. No, Gambia está dentro de Senegal. Senegal es un país curioso, porque es un país que... Sí, parece un croissant. Porque era inglés también. Y, Senegal y Gambia parecen un croissant porque
que debería parecer una gamba, por eso de gamba. Porque está metido dentro de la de Senegal. La gamba cuando está no lo digas muy alto para la gente de UGT. Sí, cuidado. Pero de todas maneras, si eso no lo controla alguien, lo que dices tú, por ejemplo, hoy había una cosa curiosa, ¿sabe que han llegado ya el director de la CIA, estuvo en Cuba, y van a dar 100 millones de dólares, pero dice que se lo van a dar a la iglesia, no al gobierno. O sea que tiene que manejarlo alguien que... Pero en la iglesia... Ahora los Castro se meten al seminario. La iglesia en Cuba no es muy... Cuidado, porque han sido la poca que queda. El comunismo en Cuba no existe. La religión en Cuba no existe. La iglesia católica es testimonial. En Cuba es pequeñita, porque no... Pequeñita o muy manipulada por el régimen. Que el comunismo no quiere religiones. No, allí no hay religión. Allí hoy son todos santeros y santos para arriba y santos para abajo, ¿no? Hombre, el régimen lo ha propiciado. Claro, divide y vencerá. Claro. O sea, no tiene los puntos que hay en África de órdenes religiosas que dirigen hospitales, dirigen escuelas. Entonces, a eso es lo que me estaba refiriendo yo, a qué infraestructura tiene la iglesia para distribuir eso en Cuba. Me imagino que muy poca. Claro, por eso es lo que yo me refiero, el dinero a la iglesia. Pero por lo menos los americanos dicen, pero por lo menos no se lo van a mamar nosotros. O se maman un poquito nada más. O se maman un poquito, no se maman mucho. Hombre, yo creo que la cuestión de Cuba ya es una cuestión de semanas, posiblemente a final de año se empiezan ya las negociaciones. Es una negociación de alto nivel considerando el personaje que va, que es el director general de la CIA, Ratcliffe, ¿no? O sea, con la conveniencia del gobierno cubano que prácticamente lo pidió la reunión. Estamos hablando de que en un momento dado y que haya una ayuda. El Díaz Canel está contra las cuerdas políticamente hablando, porque claro, esto ha sido posible debido a las 3 semanas que ha habido un blackout total, o sea, ha habido un apagón total en toda la capital y me supongo por extensión a todo el país. O sea, no hay más combustible para generar electricidad. No hay electricidad. Y en esa reunión se habla de que hay un nieto de Castro. Sí, hay un nieto de Castro pero ese no está con los Castro. Un nieto de Raúl. Sí, pero es menos. Bueno, contra ¿de Castro, Raúl o de Fidel? Contra No, Castro creo que de Raúl. Estuvo hasta la hermana. La hermana salió huyendo. Con él y también vive en Miami. Sí. De todas formas, yo pienso que la desesperación es tanta. Decían una vez en una manifestación que estuve aquí en Santa Cruz hace un par de años, cuando decían, ya le hemos perdido miedo hasta el hambre. O sea, que la gente está desesperada. Está desesperada. Tú imagínate sin electricidad, ya no solo las casas, los congelados, sino los hospitales. Viven en plena miseria. Las casas cayéndose porque no tienen dinero para arreglar aquello, no hay sueldos, o sea, es tremendo. O sea, lo malo que era, lo terrible que era la explotación que había en el 59. Lo pones comparado con ahora y es Hollywood con... Hay que ver que era la primera país de exportación de azúcar. Sí. No hay azúcar. Los rones, todos los rones ya ninguno se fabrica en Cuba. Ninguno. Ni el Habana, ni el Bacardí. El nivel que la Habana era el Bacardí, como tenía la patente Bacardí, tuvieron que ponerle La Habana. Está en República Dominicana. Y el Habana 7. Sí, muy bueno. Todo se fabrica en de la familia Bacardí de Valencia. Todo esto está fabricado. Lo fabrican fuera. Lo fabrican en Estados Unidos. Ustedes se acuerdan cuando llegaba aquí la barra de, ¿cómo era? Azúcar. La dulce sí, hombre, sí. Que venía de madera. Dulce Conchita. Era guayaba y membrillo. Sí, eso me recuerda mucho a mi infancia. Ahora lo hace esa fábrica de Conchita, está en Las Palmas. Mira, y voy a decir, la hace con la marca. Ahora me acaba de venir un flash de lo que estábamos y retorno al inicio de nuestra tertulia con la ropa de los equipos de lucha en los barrios por los pueblos de Tenerife. Como no había dinero para la ropa de la lucha, se hacía con los sacos de azúcar. Y veías un luchador con el puño en el culo, en la espalda, decía, sí, porque eran fuertes. Azúcar de culo y tal. Sí, porque eran unos sacos fuertes blancos. Y eso, la mayoría de los luchadores tenían ese tipo de pantalón. Sí. Aquello era irrompible. Exactamente. Y claro, como se tiraba, se usaba los sacos del azúcar. Bueno, me alegra que tú te acuerdes también, porque eso lo comentas y no... Yo no soy joven. No, bueno, yo soy más viejo que tú. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, yo soy más viejo aquí. Aquí el más veterano soy yo. Se nos acabó el tiempo ya. Voló. Les deseo un feliz fin de semana.
que descansen. Pero bueno, ya entramos ya en el final de mayo, ¿eh? Entramos la próxima es ya 24, ¿no es? Sí, ya entramos a... Sí, la última semana, ¿no? Ya empezamos. El próximo junio, en esta fecha ya estamos en pleno campeonato del mundo ojo de fútbol. Primera semana de junio estoy yo en Valencia. Bueno, y 4 días. Y después el papá está ya... que viene en junio, ¿no? Pero ¿va a venir al final o qué? Sí, no dirá que... Viene, creo que trae una docena de gatos que van delante de... Sí viene. Sí viene. No, ya están preparando en el puerto, están preparando ya todo. Desde abril, ¿o qué? Desde un día de abril, yo no me acuerdo si lo dijiste tú en la radio, dice, hoy empieza para esto de seguridad. Sí. Desde principios de abril, está ya la policía. Yo tengo una tía que vive en una calle en La Laguna donde va a pasar el Papa o va a estar o algo, que ya estuvo la policía revisando por ahí alcantarillas. Las alcantarillas, sí. Bueno, nos vamos. Matías, Antonio, Moisés, Jerónimo. Hasta la próxima semana. A la orden. Hasta la próxima paella. ¿Qué la haces tú? Bueno, la haremos juntos. ¿La haces tú? Bueno, nos vamos. Yo le paso el testigo ahora a mi compañero Pepe Rodríguez en los estudios de Las Palmas de Gran Canaria. Y después volvemos otra vez a los estudios de Santa Cruz de Tenerife. Nos vamos ahora a los estudios de Las Palmas con Pepe Rodríguez. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El próximo 18 de julio, disfruta en el Tenerife Cook Music Fest de la experiencia del verano con las actuaciones de Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario. Compra ya tus entradas en cookmusicfest.es. Colaboran Vinter, Armas Transmediterránea y Clínica Paule.